Permítanme. Todos sí me escuchan bien, ¿verdad? Bien. Buenos días. La red del internet está un poco inestable, así que si me dejan de escuchar, les voy a pedir que me digan o me manden un mensaje directo a la plataforma. Bien, el curso que que están cursando, que es Introducción a la Química, está estructurado en los siguientes apartados. Ojo, tengan muy en cuenta que el curso inicia el 14 de febrero, que ya, o sea, se fueron 2 semanas al 11 de marzo, es decir, quedan otras 2 semanas. Vuelvo a repetir que esto lo vimos en el primer día de la clase, cuando pues todos entramos, ¿no? Y nos conocimos, hicimos un poco de esta dinámica de conocernos, etcétera. Las actividades, aclaro, bueno, claro que ese es un video también informativo en el que pues se nos ha informado que pues tienen muchas dudas al respecto de qué actividades son las que tienen que realizar. Las actividades que tienen que realizar y las únicas que tienen que tomar más en cuenta son las que tienen un valor en su calificación y son las que al inicio de la plataforma inmediatamente van a encontrar. Y estas son las lecciones, las tareas teóricas y prácticas, la asistencia a clase y participación, los entregables, los foros de discusión, el examen final y además para pues que no les afecten su calificación y además yo entiendo que pues muchas personas tienen muchos dotes artísticos y su ingenio y para poner en práctica su creatividad, pues les doy la opción de que realicen una infografía no obligatoria y que tiene un valor de 10 puntos sobre su calificación final. Sí, o sea, si quieren o no, no es obligatoria. Las demás actividades sí, sí lo son. Y bueno, a excepción de que ustedes no lo quieran entregar, pues se les descuenta ese porcentaje de su calificación final. Las lecciones, las tareas teóricas están marcadas como tal en toda la plataforma, ¿sí? Lección 1, lección 2, tarea práctica 1, entregable 1, etcétera. Bueno, además, añadiendo, las actividades de clase las podremos encontrar en el apartado de clases virtuales. Y son estas, son los ejercicios de clase 1, ejercicios de clase 2, y aquí también podrán encontrar las clases grabadas de pues todo el curso, ¿no? Lo que vamos viendo ahorita aquí en vivo, etcétera. Y aquí, bueno, aquí puse también el horario, que también tuve que poner aquí pues en un letrero porque pues muchas personas se confundían y no sabían cuál era el medio para poder ingresar. El medio para poder ingresar, aquí está, es el link, clase en vivo, lo vuelvo a poner aquí abajo, link, clase en vivo, y aquí vienen una serie de instrucciones que tienen que leer para poder ingresar. En algunas ocasiones, pues tendría que modificar el horario por diversas situaciones que pues tenga que, alguna reunión, etcétera, ¿no? Y tenga que tal vez cambiar de fecha el horario, pero ¿en dónde tienen que revisar cuando haga el cambio, la modificación? Aquí, sí, aquí yo pondré un aviso o aquí al inicio diciendo que la clase de tal día pues se va a pasar para tal día, no a tal hora. Por lo que hay que tener muy en cuenta este apartado. La materia pues se divide en unidades que ustedes ya habrán visto, bueno, este es un foro. Hay algunas actividades, chicos, hay algunas actividades como por ejemplo esta cantidades de unidades en química que son PDFs informativos y se los ponen ahí para su consulta. Algunas traen ejercicios, pero esos ejercicios son para que ustedes los realicen y practiquen con ellos en clase. No me los tienen que entregar, no me los tienen que pedir y permítanme, denme 5 minutos.
Chicos, ¿me escuchan bien aquí? Bien, ¿me escuchan chicos de nuevo? Ok, una disculpa. Les comentaba que el internet está un poco inestable.
Bien, ¿me escuchan de nuevo? Bien, me tuve que mover el internet que estaba afectando ahí en la oficina. Esperemos que ya no altere otra vez. A ver, estábamos hablando, discutiendo precisamente la estructura del curso y del por qué habían ustedes tenido muchos problemas al respecto. Bueno, me quedé aquí en esta parte de cantidades y unidades que, bueno, vienen, estos son algunos PDF que son auxiliares. No se escucha. Chicos, perdón, está súper mal el internet. ¿En qué me quedé?
En los PDF. Bien, hay un libro que está adjunto, que es Introducción a la Química, el cual contiene también algunas actividades, como puede ser ¿no? Actividad 1. De manera individual, los alumnos realizarán un listado, etcétera, pero no van a realizar ninguna actividad de los libros. El libro también es de consulta. Las actividades que yo les estoy extrayendo del libro y creo que son necesarias para el curso son las que veremos aquí. ¿Ok? En ejercicio de clase y ejercicio de clase 2. ¿Tienen alguna duda o pregunta en específico? Y espero que no se me vaya el internet. Les agradezco mucho su paciencia y disponibilidad para poder no entrar en crisis, ¿no? Durante todo este proceso. Bien, ahora sí escucho. ¿Todo bien hasta ahorita entonces? Ya me vuelvo a ir a calidad del agua. Bien, bueno, si no es así, vamos a seguir viendo lo mismo que nos quedamos en la clase anterior. Bien, hablábamos sobre los experimentos de Goldstein de 1886, en el que, pues recuerden que a través de los rayos catódicos, pues colocó una placa y él pudo descubrir cómo los los protones podían cambiar de lugar, ¿no? A través de las diferencias de cátodos y ánodos, es decir, la diferencia de energías. Después teníamos el modelo atómico de Thomson, que concluyó en el descubrimiento de los electrones y veíamos, bueno, su famoso pudín de pasas, ¿no? El modelo que él propuso, en el cual los electrones estaban inmersos en otra capa más, ¿no? de diferente energía. Aquí nos quedamos, fue en el último modelo en el que nos quedamos en el modelo de Thomson. Posterior a esto, pues llegó el señor Rutherford con sus bases para implementar el núcleo atómico, en el cual utilizó partículas alfa formadas por 2 protones y 2 neutrones. Y bueno, básicamente hizo estos experimentos en núcleos de helio, cuyos proyectiles para sus investigaciones, que eran, bueno, proyectiles para sus investigaciones sobre la estructura de la materia. ¿En qué consistió su experimento? Pues bombardeó una delgada lámina de oro con partículas alfa procedentes de materiales radiactivos y observó que en su mayor parte las partículas atravesaban la lámina sin sufrir desviaciones y solo una pequeña fracción era fuertemente desviada e incluso rebotada. Entonces así propuso que toda la carga positiva y la mayor parte de la masa del átomo estaban situadas en el núcleo atómico y los electrones atraídos por fuerzas electrostáticas girarían en torno al núcleo, describiendo órbitas circulares de un modelo semejante al del sistema planetario, que es, bueno, ya ese se acerca un poco más a la idea, ¿no? A la estructura atómica que conocemos en nuestra actualidad. El modelo planetario, pues, de Rutherford consiguió explicar los resultados obtenidos en la dispersión de las partículas alfa por la lámina de oro, como lo podemos ver en la imagen. Y bueno, según este modelo, la mayor parte de las partículas alfa pues atraviesan los átomos metálicos sin chocar con el núcleo. Y la poca densidad de la envoltura electrónica pues es una barrera que
va a ser despreciable, ¿no?, para ese tipo de partículas. Entonces, ¿qué concluyó? Bueno, pues que es poco probable que el proyectil encuentre un núcleo de oro en su camino y que al contrario retroceda bruscamente debido a la mayor masa de este. La naturaleza positiva del núcleo fue propuesta por Ernest Rutherford a partir de una serie de geniales experimentos que desarrolló alrededor de 1909. Al bombardear delgadas láminas de oro con partículas alfa, que podían ser detectadas por destellos de luz en una pantalla, Rutherford observó que la gran mayoría de las partículas penetraban la lámina sin ninguna desviación. Una pequeña cantidad de partículas, aproximadamente una de cada 20.000, sufría desviaciones bastante grandes al penetrar la lámina. Otra pequeña cantidad no penetraba, sino que rebotaba contra la lámina. Rutherford planteó que solo cabría esperar un comportamiento así si la carga positiva de un átomo estuviera fuertemente concentrada en una región muy pequeña llamada núcleo. Los aspectos centrales de este modelo atómico son que la mayor parte de la masa y toda la carga positiva del átomo se concentran en una pequeña región llamada núcleo, y que fuera del núcleo debe haber un número de electrones igual al número de unidades de carga nuclear. Bien, pues el video deja un poco más claro el ejercicio del experimento de Ernest Rutherford. Ya posterior a eso, ya en el siglo XX, pues viene Bohr, que pues él se basó en algunas propiedades de la luz, un científico danés, y propuso también su propio modelo. En dicho modelo, pues Bohr establecía que el átomo estaba formado por un núcleo atómico, tal y como había sido descubierto por Rutherford, pero a diferencia de este, los electrones estaban dispersos en distintos niveles de energía que eran concéntricos al núcleo, existiendo para cada electrón un nivel específico de energía. Y en este nivel el electrón pues no ganaba ni perdía energía, pero sí tenía la capacidad de cambiar de capa, ¿no? Para esto pues existe la famosa configuración electrónica, que pues es una forma que trata de explicar, ¿no?, la ubicación precisa de estos electrones. En su modelo, pues especificaba que dentro del átomo existen 7 niveles o capas de energía donde se localizan los electrones y que la energía de cada uno de ellos está en forma de cuantos o paquetes de energía. Entonces la energía de los electrones dentro del átomo pues está cuantizada, ¿no? Y que esta aumenta del nivel más cercano al núcleo al más lejano de él. Para esto, Bohr asignó una letra a cada nivel, le llamó capa K, al nivel que se encuentra más cerca al núcleo, y a los siguientes pues les asignó la letra L, M, N, O, P, Q. Y bueno, también pues esa otra manera de poder nombrar estas capas pues es numerándolos del 1 al 7. De manera general, pues estos son todos los modelos atómicos que se implementaron a lo largo de la historia y que han sido los más aceptados. Podemos ver este diagrama que resume específicamente, bueno, aquí faltaría el de Demócrito, pasando por el de Dalton, el de Thomson, el de Rutherford, el de Bohr, y bueno, el de Schrödinger, el de 1926, recuerden el famoso experimento del gato de Schrödinger, en el cual él concluye pues que la materia, que los electrones están como excitados totalmente en alguna parte del espacio, y que poder consultar esta distribución únicamente se hace posible a través de un modelo tridimensional, ¿no? Utilizando pues un plano de ejes cartesianos, pero tridimensional, y pues agrega también 3 letras al plano, y pues únicamente pues permite tener una idea a través de qué orbital estará pasando el electrón. Es muy parecido al de Bohr, pero el de Bohr es un poco más didáctico y pues ejemplifica más estos patrones de energía. Para esto, bueno, haciendo un repaso general, pues conocemos ya las partículas subatómicas, que son el protón, el neutrón y el electrón, que postula la teoría atómica
Y recuerden que la teoría atómica pues acepta que el átomo está formado por 3 tipos de partículas principales que se denominan partículas subatómicas y son las que mencioné. Bien, pues ese es un modelo 3D del átomo que pues nosotros podemos consultarlo, ¿no? Y que es muy clásico, pues es el siguiente. Como ustedes pueden observar, aquí están los electrones distribuidos en los orbitales y bueno, y aquí está el núcleo atómico y que podemos observar en la imagen. ¿Cuántos electrones tiene? Isabel. Muy bien, Saray, exacto. Aquí Saray, bueno, acaba de responder. Y sí, efectivamente tiene 3 electrones y que podemos observar pues los orbitales, ¿no? Imagínense pues que estos pues obviamente no van a seguir el mismo orbital siempre, por eso pues les decía que esto se vuelve más complejo y esto adopta pues precisamente lo que Bohr establece en su postulado de que pues es muy difícil, pero no imposible comprobar precisamente la posición de un electrón. Y pues a él lo que le llama pues son nubes, ¿no? Las famosas nubes de electrones. Bien, para esto, bueno, la cantidad de protones, existen una serie de cálculos que nos permiten conocer las diferentes características de los elementos, ¿no? Iniciamos, bueno, con la parte de lo que nos permite comprender la cantidad de protones, que nos ayuda a diferenciar un átomo de otro. Los neutrones y protones determinan la masa o peso atómico, y los electrones, en especial los de nivel de valencia o los de la última capa, ayudarán a la formación de enlaces entre los átomos, ya que pueden ser compartidos, cedidos o ganados de otros átomos. Entonces aquí está la primera capa, la segunda capa, y es la última capa o capa de valencia la que se encargará de formar estos enlaces y poder lograr compartir pues dichos electrones, ¿no? Y crear los enlaces. Las partículas subatómicas se diferencian por sus masas y recuerden que la masa pues la representamos en gramos y sus cargas eléctricas, ¿no? Cuyas características se muestran pues en la tabla que ustedes están observando. Ahí están las partículas, con qué símbolo se representa, cuál es su carga eléctrica. Recuerden que los electrones siempre tendrán una carga negativa de acuerdo al diagrama de Coulomb y los protones pues siempre tendrán una carga positiva, mientras que el neutrón pues no tendrá ninguna carga. Aquí está su masa expresada en gramos y en dónde los podremos localizar, ¿no? Obviamente los electrones se encuentran girando alrededor del núcleo y el protón y el neutrón se encuentran conformando el núcleo. Hablando ya directamente sobre estas características, pues tenemos que es el número atómico y vamos a hablar un poco más de la masa atómica y el número de masa. La diferencia de un átomo y otro tiene que ver con evidentemente el número de protones, electrones y neutrones. Entonces, el número atómico, que se abrevia con una letra Z mayúscula, indica la cantidad de protones que existen en el núcleo del átomo de un elemento, y dado que el átomo en estado natural es eléctricamente neutro, este número de protones es igual al número de electrones. Y bueno, cada elemento tiene un número atómico existente único y que pues se ha ido organizando en la tabla periódica. Entonces, la Z mayúscula es igual al número atómico, lo cual es igual al número de protones, y lo que también es igual al número de electrones en un átomo neutro. Entonces, ponemos como ejemplo, en este caso, el número atómico del nitrógeno es 7, ¿no? Lo que quiere decir que posee 7 protones en su núcleo y 7 electrones girando a su alrededor.
¿Y en dónde lo ubicamos en la tabla periódica? Recuerden que pues está en un orden y de acuerdo a su configuración electrónica, iniciamos aquí con el hidrógeno que tiene 1, después con el helio 2, 3, así sucesivamente hasta llegar con el nitrógeno, ¿no? Que tiene el número atómico 7 y aquí lo podemos ver pues más ampliado, aquí está el 7. Y su configuración electrónica lo determina, aquí está 3 y 2 y 2, pues son 7. ¿Cómo lo podemos ver de una manera pues más clara, ¿no? Aquí están sus electrones, aquí está su núcleo que también tiene 7, tanto protones como neutrones, y los 7 electrones que se encuentran distribuidos en los orbitales. Ubicamos la capa de valencia, que en este caso pues tiene 5 electrones. Recordemos, bueno, que la tabla periódica de los elementos está organizada en orden creciente del número atómico, comenzando por el hidrógeno con número atómico 1, y cada elemento en la tabla periódica pues tiene átomos con un protón más que el elemento que le procede. Posterior a esto tenemos el número de masa o masa atómica, y es la suma del número de protones más el número de neutrones que hay en el núcleo de un átomo. Entonces se abrevia con la letra A mayúscula, a diferencia de la masa atómica, del número atómico, que es una letra Z mayor. Sí, hay que tomarlo en cuenta. El número de masa o masa atómica es una letra A mayúscula y es igual a los protones más neutrones, ¿sí? O es abreviarlo P más N. Entonces, un átomo de uranio que tiene pues 92 protones y tiene 146 neutrones, pues sería sumarlo, ¿ok? Entonces, el número de masa o masa atómica sería obteniendo la suma de estos protones y neutrones. Entonces, el resultado es 238. Con esta información, pues un átomo se puede representar de la siguiente manera, y es como lo vemos reflejado en la tabla periódica. Tenemos el símbolo del elemento que lo va a representar, y en algunas de las veces la masa atómica, la mayoría de las veces siempre se va a encontrar arriba, y el número atómico abajo, ¿sí? Ya dependerá definitivamente del tipo de tabla periódica que estén revisando. Y bueno, es que hay miles de tablas periódicas, algunas más completas que otras. Entonces, la misma tabla periódica incluso te alerta, te menciona sobre qué tipo de simbología está utilizando y en dónde lo podrás ubicar, normalmente siempre en las partes superiores. Entonces, tengamos en cuenta esto, que el número de masa o masa atómica es igual al número de protones más el número de neutrones. Bueno, veamos este video para recapitular un poco más de todos estos conceptos que hemos estado viendo. Las partículas subatómicas son más pequeñas que el átomo y se encuentran en la naturaleza, casi todas formando parte de él. Conocemos bien las principales y más estables, que son el electrón, el protón y el neutrón. Toda la materia está compuesta de estas partículas, aunque existen otras. Si bien durante mucho tiempo se ignoró su existencia, los primeros modelos atómicos, que datan de unos pocos siglos antes de Cristo, suponían que los átomos eran indivisibles, algo así como canicas que al combinarse de cierta forma daban lugar a los distintos elementos. Cuando se supo que no era así, gracias a los descubrimientos del electrón en el siglo XIX y el núcleo atómico a comienzos del siglo XX, los científicos se preguntaron si estas partículas tenían una estructura interna. Resultó que sí, que tanto el protón como el neutrón son partículas compuestas por otras más pequeñas aún, que no tienen estructura interna, son las partículas elementales. Por eso las partículas subatómicas se dividen en partículas compuestas y partículas elementales. Las partículas elementales son los quarks, los gluones y los leptones. Los quarks y los gluones conforman a los protones y a los neutrones, mientras que el electrón, una partícula elemental, es un leptón. Descubrimiento de las partículas subatómicas. Los descubrimientos de las partículas subatómicas comenzaron a partir del siglo XIX, y el primero en ser encontrado fue el electrón.
Hacia 1890, los físicos estaban muy ocupados estudiando la radiación y la transmisión de ondas electromagnéticas. J. J. Thomson era uno de ellos y realizó numerosos experimentos con un tubo al que se le había extraído el aire y puesto un par de electrodos. Cuando se aplicaba un voltaje, se producían unos rayos misteriosos, llamados rayos catódicos, cuya naturaleza era desconocida hasta que Thomson, 1856-1940, descubrió que consistían en un chorro de partículas cargadas negativamente. Encontró además dos cosas muy importantes. La primera, que la masa de las partículas era extremadamente pequeña. Y lo segundo, que este valor era el mismo para todas ellas, sin importar de qué estuviesen hechos los electrodos. El valor de la carga fue hallado poco después, a comienzos de la década de 1900, por el físico norteamericano Robert Millikan, 1868-1953, y sus colaboradores, gracias al experimento de la gota de aceite. El núcleo atómico, protones y neutrones. A finales del siglo XIX, Henry Becquerel, 1852-1908, había descubierto el fenómeno de la radiactividad natural, lo que intrigó a otros físicos como los esposos Mary y Pierre Curie, así como al neozelandés Ernest Rutherford. Este último encontró 3 diferentes tipos de radiación provenientes de muestras de uranio, un conocido elemento radiactivo. Las nombró con las primeras 3 letras del alfabeto griego: alfa, beta y gamma. Experimentos de dispersión de Rutherford. Usando las partículas alfa, muy energéticas y cargadas positivamente, Rutherford bombardeó delgadas láminas de oro y encontró que, como esperaba, la mayoría de las partículas alfa atravesó las láminas sin problema. Pero curiosamente, una pequeña fracción de partículas era desviada y unas pocas inclusive rebotaron en sentido contrario. Esto último era inimaginable, pues, tal como Rutherford afirmó, era como disparar con un rifle a un delgado pañuelo y ver que las balas se regresan. La razón de que las partículas A se desvíen es que dentro de la lámina hay algo que las repele y por lo tanto debe estar cargado positivamente. Se trata del núcleo atómico, diminuto en tamaño, pero que contiene casi toda la masa del átomo. El descubrimiento del neutrón. El neutrón tardó un poco más en ser encontrado y se debió al físico inglés James Chadwick, 1891-1974, estudiante de Rutherford. Pero si siguen escuchando, ¿verdad? ¿Siguen viendo el video? Sí, Ok. El mismo Rutherford había propuesto la existencia de una partícula sin carga en el núcleo, para explicar por qué éste no se desintegra a causa de la repulsión electrostática. Los experimentos de Chadwick revelaron en 1932 la existencia de una partícula de masa muy semejante a la del protón, pero sin carga. Por eso la llamaron neutrón, y junto al protón son los componentes esenciales del núcleo atómico. Las principales partículas subatómicas. En general, las partículas subatómicas se caracterizan por tener masa, carga eléctrica, spin. El spin es una cualidad análoga a la rotación sobre el eje, pero de naturaleza enteramente cuántica. Y por otro lado, hay partículas con carga y masa cero, como el fotón. Electrón. El electrón es una partícula subatómica estable, cargada negativamente y perteneciente al grupo de los leptones, siendo el de menor masa. Forma parte esencial del átomo, sin embargo, puede existir aislado de este, en forma de electrones libres. De hecho, es la carga eléctrica más pequeña que puede encontrarse en la naturaleza. Por ello, cualquier otra es múltiplo de la del electrón, de acuerdo al principio de cuantización de la carga. El electrón es responsable de la formación de enlaces químicos, así como en la conducción eléctrica y térmica. Y gracias a la mecánica cuántica, sabemos que el electrón tiene un comportamiento dual, de onda y partícula a la vez. Protón.
Es una partícula cargada eléctricamente, cuya carga es la misma en magnitud que la del electrón, pero de signo contrario. El protón no es una partícula elemental como el electrón, sino que está compuesto por 3 quarks, unidos por gluones, y es mucho más masivo que el electrón. A diferencia de este, el protón se encuentra confinado al núcleo atómico, y su cantidad determina de qué elemento se trata, así como sus propiedades. Neutrón. El neutrón junto al protón conforma el núcleo atómico, y también se compone de 3 quarks, 2 del tipo down y 1 del tipo up. Es una partícula estable dentro del núcleo atómico, pero como partícula libre decae con semivida de unos 10.3 minutos aproximadamente. Su masa es apenas mayor que la del protón y, como hemos dicho, carece de carga neta. El número de neutrones de un átomo es importante porque, si bien no determina la naturaleza del elemento como lo hace el protón, sí determina la clase de isótopo. Los isótopos de un elemento son variantes del mismo y su comportamiento puede ser bastante diferente entre sí. Los hay estables e inestables. Por ejemplo, el hidrógeno tiene como isótopos el deuterio y el tritio. Bombardeando con neutrones a los átomos de ciertos compuestos de uranio y plutonio, el núcleo se fisiona y descompone en partículas. La reacción nuclear en cadena que se produce es capaz de emitir gran cantidad de energía. Quarks son los constituyentes de los protones y neutrones. Hasta ahora se han encontrado 6 tipos de quarks, pero ninguno como partícula libre, sino asociados para formar otras partículas compuestas. La evidencia de su existencia se obtuvo mediante experimentos realizados desde los años 60, con el acelerador lineal de Stanford y después en el CERN. Otras partículas. A partir de 1930 se sucedieron los descubrimientos de nuevas partículas, muchas predichas por la teoría. El modelo estándar de partículas contempla la existencia de 17 tipos de partículas fundamentales, entre quarks, leptones, bosones y el bosón de Higgs. Además, tienen sus respectivas antipartículas, que al interaccionar se aniquilan, generando nuevas partículas. A continuación, mencionamos algunas de ellas. Positrón, idéntico al electrón pero con carga positiva. Neutrino, sin carga. Mesón. Bosones, que son los portadores de las interacciones fundamentales, excepto la gravedad. El bosón de Higgs, responsable de la masa. Gravitón, es una partícula propuesta para explicar la gravedad, pero aún no hay evidencia de que exista. Bien. Hasta aquí veremos el día de hoy. Estoy buscando su asistencia.